¿Preparado para adentrarte en el maravilloso mundo felino? Bienvenidos al podcast Hablando en Gato, el único podcast donde los gatos tienen voz. Presentado por Luismi de Catjala, terapeuta felino, y Ari de Fórmula Felina. Hola, mi aguagentes. Hoy traemos un tema que genera muchísima tensión, polémica, podríamos decir, porque seguro que conocéis alguna colonia pues, en vuestro barrio o seguro que habéis visto pues, a alguien dejando comida en algún parquecito o en algún sitio donde hay gatos. Y seguro que también habéis escuchado frases como estos gatos molestan aquí, o hay que echarlos de aquí, o esto es ilegal. Exactamente, bueno, os saludo también hoy, que también nos han dicho que no estamos saludando al principio los dos, siempre es uno u otro, así que hoy vamos a hacer una buena presentación y vamos mejorando. Y es que es verdad, es que al final lo que más tratamos nosotros son muchísimas personas que están intentando ayudar a pie de calle, con bastante frustración, con bastantes cosas. Tenemos una ley, pero es una ley que nadie entiende, básicamente. Hemos intentado ir degradándola poquito a poco, pero es enorme al fin y al cabo, ¿no? Entonces, no se sabe qué pueden pedir a los ayuntamientos, qué derechos tienen las personas que gestionan colonias, y al final vamos a hablar de todas estas preguntas que ya os hemos preguntado por privado a muchas de vosotras. Por ejemplo, qué son los gatos comunitarios, qué ha cambiado con la famosa ley del 7/2023, qué pasa cuando un ayuntamiento no quiere hacer nada. Y al final, cómo actuar cuando aparecen este tipo ya de conflictos, amenazas, que sobre todo a lo mejor en grandes ciudades no hay tanto problema, pero salimos un poquito de lo que es Barcelona, Madrid, sitios así y tenemos un poquito más de problema. Aunque solo sea unos kilómetros, ya empezamos a tener más desconocimiento. Así que creo que tenemos telita, ¿verdad, Ari? Sí, para eso pues hoy nos acompaña Marina, que es abogada especializada en derecho animal y además pues alguien que no solo conoce la parte legal, sino que también algo pues más desde dentro, desde las colonias, ¿no? Y así que nada, Marina, bienvenida a Hablando en Gato. Primero de todo, muchísimas gracias por invitarme a vuestro podcast Hablando en Gato y darme y darnos la posibilidad de poder también dar voz a los gatos comunitarios, ¿no? Entonces yo intento ser muy breve. Mi nombre, bueno, soy Marina Vallusada, soy abogada no ejerciente, diplomada en Ciencias Empresariales y graduada en Máster en Derecho Animal y Sociedad. Actualmente trabajo como consultora jurídica en bienestar animal y os explico muy brevemente, aparte de mi bagaje, cómo trabajo así muy rápidamente, ¿no? Mi visión, ¿no? Es trabajar el derecho animal con un enfoque tridimensional que une no solo la parte jurídica, sino también la visión empresarial y también la acción directa en el terreno como gestión pública, ¿no? Sobre todo con el rigor, o sea, con tres frentes principales: el rigor técnico e institucional, aportando mi etapa hace ya muchos años en el sector bancario y la gestión de procesos, lo que me permite hablar el lenguaje de la administración, sobre todo optimizar recursos económicos y traducir las necesidades de los animales en soluciones jurídicas y administrativas viables. También a través de una acción directa y del tejido asociativo, conozco la realidad a pie de calle. Fui en su momento presidenta de Sagatonera en Blanes y vicepresidenta de Progat en Blanes, dos asociaciones que aún se dediquen a la gestión ética e integral de gatos comunitarios aquí en la Costa Brava. Y también apoyo en cuanto a la protección y gestión ética de fauna urbana y periurbana. Y la tercera fuente principal sobre pues, el impulso legislativo y profesional, ¿no? Ejercí como portavoz y fundadora de la Comisión de Protección de los Derechos de los Animales del Colegio de la Abogacía de Girona, también a nivel de Cataluña, y además de que en su momento presidí Lexánima, una asociación sin ánimo de lucro formada por juristas y periodistas vinculadas a la Comisión de Girona. Y en resumen, muy resumen, entiendo pues el derecho animal como una herramienta de transformación social y lo intento ejercer desde una gestión ética, técnica y jurídicamente irrebatible ante las instituciones. Yo es que ya, solo te lo digo, ya cuando te conocimos en la ronronada aquí en Barcelona y me contaste esto, dije, lo necesitamos. Es que precisamente por esto, o sea, ya de por sí el camino que llevas recorrido, que es infinito, y muchas veces nos falta justo el puente, digamos, esto, o sea, siempre os digo lo mismo a las protectoras, porque yo ya algo he tenido por ahí también, y es en plan, es que tenemos que hablar en su idioma, no en el nuestro. Si nosotros pedimos en plan de, bueno, hay que ayudar a los gatitos de la calle, no, hay que dárselo hecho. O sea, esto y aquí. Y eso es súper importante porque si no, claro, al final vas a hablar con la persona de turno que hay allí y va a decir, bueno, una más. Entonces, justo lo que estás diciendo es que es necesario ese puente, ¿no? Y ya metiéndonos un poquito más en faena, justo esto me ha encantado, ¿no? Lo de que yo creo que
Aquí los dos, tanto Ari como yo, trabajamos con cambiarlo desde arriba, ¿no? Desde abajo podemos hacer muchísimo, pero al final hay que cambiar desde arriba. Nosotros desde la educación lo hacemos, pero tú desde el tejido asociativo, desde toda esta parte, ese control con con los ayuntamientos y demás. Y ya yendo un poquito más específico, digamos, respondiendo a algunas preguntas que ya nos han hecho. Yo desde mi parte, que es desde biólogo, que siempre digo gatos callejeros, gatos vagabundos, digo, perdona, pero no, gatos salvajes que viven en su hábitat ahora mismo como han vivido toda la vida, ¿no? Y es que es como los exiliados, los que viven ahí porque les dejamos, ¿no? Animales fuera de lugar, molestia en espacio público, y como yo siempre digo, cumplen una función. Tienen una función también. Que haya además a lo mejor por falta de control o de lo que sea, pues a lo mejor de más y si puedan descontrolarse, perfecto. Pero llevan aquí con nosotros desde hace 10.000 años, exactamente en la misma, en el mismo papel que tenemos hoy día, ¿no? Entonces, algo bueno que hay que seguir puliendo, pero que tenemos, ya es que tenemos un marco legal, ¿no? La ley tan famosa, 7/2003, que ya va cambiando este enfoque y empieza a hablar de gatos comunitarios, que oye, me gusta mucho, ¿eh? Me gusta ese nombre porque ya forman parte de lo que es la colonia. Así que si quieres, cuéntanos un poquito qué cambia realmente cuando empezamos a hablar de gatos comunitarios y no gatos callejeros, básicamente. Pues, Luismi, como decías antes, ¿no? Antes de la Ley 7/2023, hablar de un gato callejero o hablar de un gato vagabundo evocaba a eso, ¿no? A abandono, a molestia, a un animal sin dueño, pues que molestaba en el espacio público, que molestaba a quién, ¿no? Al ser humano, con el cual también convive hace, pues esto dices, miles de años, ¿no? Por suerte, ya más que por suerte, por mucho trabajo atrás de muchísima gente, décadas, por fin tenemos, como bien decías, un marco jurídico estatal armonizado, ¿no? Porque es verdad que hasta ahora cada comunidad autónoma tenía sus competencias y según la sensibilidad del técnico o del político, de ambos o ninguna, la gestión ética integral de gatos comunitarios era una, ninguna o nefasta. Entonces, ahora, por primera vez, desde hace ya casi 3 años, no olvidemos, porque seguimos hablando de nueva ley, hace ya casi 3 años que entró en vigor, disponemos de este marco jurídico armonizado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cosas buenas, que por fin les dotamos, ya no solo prácticamente a aquellos que nos dedicamos, si nos dedicamos a la gestión ética integral, a cuidarlos, ¿no? A darles realmente lo que por naturaleza ya se les da, sino darles este reconocimiento jurídico, ¿no? Entonces, para que quede claro, que yo sé que vuestros oyentes, nuestros oyentes, oyentas, ah, ya lo saben bien, pero para quien no lo sepa, sobre todo de la administración, los gatos comunitarios también son animales de compañía, por tanto tienen la misma protección jurídica que un animal de una casa. La única diferencia, porque como bien biólogo que eres, tú sabes que la biología de un gato doméstico y un gato comunitario es exactamente la misma. La única diferencia aquí es que su hogar no es un hogar cerrado, no es una casa, no es un piso, no es un apartamento, no es un hotel, no es, por decir, un camping, no es un sitio cerrado, sino es la calle. Su hogar es la calle, su hogar es el espacio público, por tanto se le tiene que proteger. Las administraciones tienen la obligación legal de reconocerlo y cuidarlos. Muy brevemente, pero también para dejarlo registrado, para que lo escuchen aquellos que no quieren escucharlo. Este cambio terminológico también lo saca de la categoría ilegal de plaga o de residuo, que muchos años atrás, antes de la ley, y ahora aún seguro que hay alguien que lo utiliza, que los gatos son plagas, los convierte pues justamente, ¿no? en este sujeto de protección jurídica. Entonces tienen derecho a la vida, tienen derecho a la salud, tienen derecho a permanecer en su entorno, a la protección del ser humano del cual dependen, etcétera, 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 independientemente que luego entremos en cómo controlamos esta supuesta superpoblación que hay, ¿no? Y si me permitís muy brevemente, siempre que tengo la oportunidad, hago un apunte, y es que para mí, como persona que hace más de 15 años que me dedico a la gestión ética integral de gatos comunitarios, pongo en relievo, en evidencia, en un pedestal, los 4 artículos que no son poco, que les da protección justamente a las colonias felinas.
Y Te esos toca a ti. 4, estaba esperando esos 4. Ah, perdón, os lo Sí, ¿no? digo. Nos Sí, puedes, nos son puedes cuatro. contar, Sí, sí, nos sí, puedes sí. contar o lo que quieras, ¿eh? Sí, Pero sí, sí, obviamente, ¿no? los estaba Esto está en la esperando. ley, es decir, el capítulo 6 del título segundo, que habla justamente de la tenencia y convivencia responsable con animales de la ley, los artículos del 38 al 42, son 4 artículos que parece que solo sean 4 artículos de nada y ahí es nuestra Biblia. Aparte de la directriz técnica que luego haremos mención por encima, ¿no? Pero estos 4 artículos para nosotros y nosotras es la Biblia. Con esto tenemos que ir a todas las administraciones, con esto las gestoras, las asociaciones, fundaciones, tenemos todas nuestras herramientas para dotar de la máxima protección a los gatos comunitarios. Perdón, ¿eh? Queda por Para nada, hecho. no, no, Para no, nada, para no nada. te preocupes, sí, simplemente porque al final la gente pues, le gustará saber dónde poder buscar, ¿no? Eso de saber qué responsabilidades también tienen esos ayuntamientos, porque así a grosso modo nos podrías decir más o menos cosas que deberían hacer y, por ejemplo, que no hacen. Sí, hay muchísimas, muchísimas, como por ejemplo que los responsables legales de las colonias felinas, de los gatos comunitarios, ya por fin, desde septiembre del 23, son los ayuntamientos, los únicos, los ayuntamientos. Otra cosa es que los ayuntamientos, si son inteligentes, utilicen el bagaje, la experiencia, el buen hacer, todo lo que ya se ha hecho en gestión ética integral utilicen y se dejen y haya esta colaboración, cooperación entre las asociaciones, fundaciones, gestoras, alimentadoras, voluntarios, etcétera. ¿Sí? Entonces, los ayuntamientos, a través de sus programas de gestión ética integral de colonias felinas que tienen que desarrollar, que muchos no están haciendo, llevan tarde casi 3 años, ahí se tienen que establecer unos protocolos de salubridad, de control, esterilización, retorno, protocolos de asistencia veterinaria 24/7, se tienen que establecer protocolos de actuación cuando hay conflictos con los vecinos, se tienen que establecer protocolos de actuación cuando hay una supuesta o evidente afectación a la biodiversidad. Una serie de cosas las tenemos en estos 4 artículos, digo, y os diré, y en la directriz técnica, que está más desarrollado. Antes hablabas de la plaga, que es que hace poco, también no sé si hace unos años, no sé si hace como 2 o 3 años, también que se veía en la televisión un programa en el que hablaban, pues eso, también, no sé si eran biólogos o qué eran, no recuerdo bien, pero eran científicos que hablaban de esto, de que los gatos sí que eran una plaga y los ponían, pues eso, como la plaga que no son realmente y yo creo que de eso también tendríamos que hablar y del qué hace ahí, por qué es tan importante el método este CER que usan en colonias y Sí. Y es que no solo eso, es que hubo un programa muy ese famoso, justo. ese, en el que provocó un efecto de ataque a las colonias, envenenamientos. Es que lo vimos aquí en Madrid, yo lo viví casi en primera plana solo por esa desinformación. Y esto aquí me veo obligado a meter también la pullita. A nosotros nos gusta mucho ahí meter el dedito. Y es que muchos de mis compañeros biólogos al final apoyan este tipo de cosas, porque claro, hay un montón de hay un montón de artículos, hay un montón de información sobre el efecto que hace de la extinción de pequeñas especies, de cositas de que son sus plagas y demás, pero no ven todo lo demás. Y ahí entró lo del CER, el método CER tan famoso y demás, y lo explicaba este mismo año en la Universidad Autónoma de Madrid, que mi charla precisamente es la de gestión de colonias y de la de los ferales, cómo precisamente está más que estudiado la efectividad del método CER y también está estudiado la no aplicación del CER, por ejemplo, la exterminación. En el caso de la exterminación se produce el famoso efecto vacío, que lo que haces es que en menos tiempo se llena ese hueco porque no has controlado la esterilización de los de al lado y no ayuda, ¿vale? Te puedes cargar a todos los gatos, así hablando en plata, de todo un municipio, pero es que los gatos viajan. Entonces, vale, ahora no hay, los gatos dicen, venga, pues yo me voy para acá, yo me voy, y en 2 años, menos de 2 años, puedes tener hasta más población de la que, entre comillas, exterminaste, y además con todo lo que tiene de las plagas asociadas, digamos, de sus presas, como son roedores, insectos y demás. Es lo que, aquí hay que dejarlo clarísimo, el método CER es lo que decimos, es lo único científicamente probado ahora mismo, el único método que realmente de forma eficiente, a un plazo más o menos medio, que a lo mejor son 2 o 3 años más,
realmente hace efecto en la disminución de las poblaciones, de los gatos, sin provocar ese famoso efecto vacío y manteniendo al gato donde tiene que estar, que es en su ecosistema, ¿no? Y aquí ya te devuelvo la pregunta, Marina, de qué lugar ocupa este método en esta ley. ¿Por qué es tan importante, aparte de lo que hemos comentado? Y haría un poco un inciso porque no sé si hay gente nueva que no sabe lo que es, solo que lo nombres y ya vamos a ello. Perfecto, pero aquí habéis sacado unos temazos, como es, a mí me ha venido el tema mascota, que hablaremos otro día si queréis, porque jurídicamente no existe. Ah, habéis sacado el tema de plaga, que es importante aprovechar, ¿no? El altavoz, el micro, para explicar a la ciudadanía que una plaga tiene que estar, es una resolución administrativa de una autoridad competente, o sea, de una administración competente. Por tanto, a día de hoy, o sea, no ha existido nunca, que yo sepa, y a día de hoy no existe ninguna resolución administrativa donde se clasifique al gato como plaga. Entonces, utilizar coloquial, verbalmente, usualmente los gatos o cualquier otro animal como plaga que realmente no esté con una resolución administrativa, que detrás hay obviamente unos estudios científicos donde tiene que haber esta resolución, pues no. Entonces, volvemos al tema del CER. El CER es un método reconocido internacionalmente que yo creo que ya ronda los 100 años, donde se aplica en muchas partes del mundo, sobre todo del nombrado primer mundo, que consiste en la captura, la esterilización, a día de hoy quirúrgica, y retorno al medio de los gatos comunitarios, de las colonias felinas. Aprovecho para dar un poquito también más de información. Esto no se puede hacer. No sé si en castellano se utiliza a la babalá, yo soy catalana, pero bueno, no sé si Lo se utiliza. entendemos. No se puede utilizar así porque sí, es decir, tiene que estar esto establecido en el programa de gestión, se tiene que hacer una es decir, la esterilización se tiene que hacer de una manera estratégica, detrás de esto tiene que haber un plan estratégico, ¿vale? Entonces, el tema método CER no es discrecional. Es decir, un ayuntamiento no puede decir, yo lo quiero hacer, yo no lo quiero hacer. No. Yo quiero hacer el CER, lo tiene que hacer sí o sí. Desde septiembre del 23, los ayuntamientos están obligados por ley a gestionar de manera ética e integral los gatos de su municipio utilizando este método. Entonces, cuando una asociación, cuando una fundación, cuando una gestora, cuando una alimentadora, cuando una voluntaria, y hablo en femenino porque en términos generales sabéis que son mujeres las que están ahí atrás, insta a su ayuntamiento a pues, redactar el programa de gestión, en utilizar el método CER como método para reducir la superpoblación de los gatos comunitarios, más para minimizar el impacto en el medio ambiente, más reducir las vocalizaciones de los gatos y gatas cuando están en celo, cuando reducir las molestias de orines y excrementos, cuando reducir cualquier molestia, cualquier cosa que le molesta al ser humano del gato comunitario, la única solución, la única es el método CER. Y no me voy a extender porque tú ya lo has explicado tú y si no lo has hecho en un podcast tuyo, yo te invito a hacerlo, explicar realmente las argumentaciones científicas para, de una vez por todas, que los obligados legales les quede claro que cuando hay impacto en la biodiversidad, en el medio ambiente, tú bien lo has dicho, el efecto vacío ya no solo es el sacrificio, o sea, captura y sacrificio que está prohibido, sino los desplazamientos que están de colonia están prohibidos, las reubicaciones están prohibidas. Entonces, cuando a alguien, algún humano le molesta un gato comunitario y se va a su ayuntamiento, el ayuntamiento tendría que tener aquello tatuado, método CER a medio largo plazo, Y aquí pero con un plan estratégico para una buena optimización de recursos económicos y no olvidemos públicos que salen de nuestros bolsillos. Y aquí lanzamos otro disclaimer, digamos, de que si no saben hacerlo también, aquí estamos, los profesionales, los que nos dejan un poquito detrás para asesorar. Biólogos, personas simplemente que se dedican a ello, tienen una mínima formación detrás que también pueden acompañar. Un montón de personas, ambientólogos, un montón de personas que podemos ayudar en este sentido. O sea, que no es, la excusa no es no sabemos hacerlo, no lo vemos viable. No, y es que a mí yo siempre saco el tema de la economía. Digo,
es que creo que lo vimos hace poquito, es que esto lo estoy diciendo un poquito de cabeza, pero tengo que buscar la referencia, de que se hizo un estudio económico y a largo plazo seguía saliendo más barato el CES que cualquier otra medida adoptada, incluso hasta la exterminación. Respecto a largo plazo para una administración, era más barato, básicamente a largo plazo, porque eliminabas el problema. Entonces, para también, porque hay veces que hay que ponerlo también en términos de money, que es un poco lo que también les interesa muchas veces, jope, es que solo tienes que buscar un poquito. Y seguramente tú también tengas estos argumentos ya para preparar y para presentar. Directamente, directamente. Nos cueste o nos guste más o menos, hay que traducirlo, si podemos, siempre a euros, a dólares, a la divisa que haga falta, porque así somos los seres humanos, ¿no? Hasta que no vemos realmente cuánto nos cuesta o cuánto nos podemos ahorrar, no vemos pues la gravedad de la situación o la facilidad, ¿no? La ventaja de la situación. Bueno, y si un ayuntamiento no está aplicando la ley, que pasa mucho, que es algo que también he comentado algo, ¿cómo hacemos, qué pasos hacemos siendo una asociación, siendo una alimentadora? ¿Qué les ayudaría a que este ayuntamiento sí que cumpliera? Imagino que es súper extenso, ¿no? Pero primer paso, ¿cómo ir al ayuntamiento? Primer paso es lo que llevo más de 15 años diciendo. En ciertos casos denuncias, ¿vale? Pero eso es otro temazo. En caso de que una asociación, voluntarias, gestoras, es decir, no hace falta formar parte de una asociación, sino si tú eres una persona que está en un municipio, sabes esto y quieres ayudar a los gatos comunitarios y el ayuntamiento no está haciendo nada, mi recomendación principal, primera, siempre es nada de quejarse por Facebook, por Twitter, Instagram, chats, correos, hablar con el técnico. No, 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 no. Presentar una instancia formal, ¿sí? Una solicitud formal al ayuntamiento. Casi como con los niños pequeños, sabe mal, ¿eh? Y depende de que si algún ayuntamiento nos ve, van a decir, Pues que sí." Al final es decirles, oye, tenéis estas obligaciones, oye, ¿qué estáis haciendo? No estáis haciendo nada, ¿no? Entonces, dejar por escrito, porque ahí ya es una prueba por si en el momento en que no hicieran nada, pues llegado, esperemos que no, pero llegado el caso, tener ya toda esta prueba documental para irnos a una demanda, ¿sí? Entonces, lo primero muy fácil, entrar en el registro electrónico o irte a tu ayuntamiento, pedir un documento de instancia, poner tus datos y solicitar que se cumpla la ley de bienestar animal en gatos comunitarios en base, pues obviamente, a esos artículos que he dicho y a la directriz técnica. Ya está. Entonces, los ayuntamientos tienen un plazo para dar respuesta, mejor o peor, pero dar respuesta, o no dar respuesta, que también puede ser. Entonces, si no dan respuesta o la respuesta no nos convence, ¿vale? Entonces ya, incluso antes de empezar a gastarnos dinero, más tiempo, antes de colapsar los juzgados que ya lo están colapsados, hay vías de solución, que son las mediaciones, que es ponernos en contacto con el ayuntamiento. A veces, y a mí me está últimamente pasando esto, es que a la asociación, a la voluntaria, a la gestora no le hacen caso. En cambio, viene una persona que habla su mismo idioma, como decía Luismi, que sabe de lo que habla, que cuando el técnico o el político le intenta convencer, la otra persona se da cuenta de que no tiene ni idea o tampoco quiere tener ni idea. Entonces, en esta misma interlocución ya se sienten interpelados, incluso pueden llegar a decir, ostras, pues mira, vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Y contratamos externamente a esta persona para hacerlo, que nos ayude a mediar, porque a veces también hay problemas entre asociaciones y el ayuntamiento, una mala relación de muchos años, o sea, etcétera. Entonces, yo me especializo en todo esto hasta la interposición de la demanda. Yo no llevo casos. En el caso de que ya no lleguemos a esta interlocución, a esta mediación, a este convencer de que les estamos diciendo, como decía también Luismi, ¿no? Estamos aquí, profesionales que nos dedicamos, te vamos a ayudar hasta este punto. Una vez este punto ya se ha agotado, yo, si es necesario, lo paso a otro compañero o a otra compañera y que interponga una demanda contra el ayuntamiento. Entonces, primer punto, coger un formulario y escribir al ayuntamiento. Una vez da respuesta o no la da, yo lo que sí que diría es ponte en contacto con un profesional para estudiar en cada caso, porque aunque las obligaciones son las mismas para cada municipio tiene sus casuísticas, ¿sí? Sensibilidades, economías,
mejores o peores gestiones hechas. Entonces, hay que valorar, ¿sí? Y en la última ratio, la interposición de la demanda, que esto es dinero y tiempo, Claro. que los animales no tienen, perdón, Luismi, no tienen ni el dinero, lo tienen las asociaciones porque ponen de su bolsillo, y los animales sobre todo no tienen el tiempo. No tienen el tiempo. Entonces, se puede hacer cosas muy bien hechas, las estamos haciendo en otros municipios, no tendría por qué no hacerlo en los que no lo están haciendo, no lo están haciendo bien. Sí, y justo ahí es donde vamos a ya un poco, saliendo un poco de los gatos, vamos a decir así, a esas personas que ya hemos mencionado mil veces y que ahí lo has hecho bien. Yo siempre digo que en mis cursos en todo hablamos en femenino, porque la inmensa mayoría de las voluntarias, de todo lo que hay aquí detrás, son mujeres. Yo siempre lo digo, en mi programa profesional no he tenido todavía ningún hombre. Así que ninguno. Tuve uno y lo abandonó a la mitad por temas personales, ¿vale? Pero no he tenido todavía ni uno. Entonces, ahí hay que reconocérselo. O sea, al final son ellas las que están sosteniendo muchas cosas sobre su hombro, ¿no? Y hace nada, bueno, no sé cuándo escucharéis esto, pero hace 2 fines de semana estuvimos hablando precisamente cómo ayudar a gestores de colonia, cómo comunicar con los vecinos, con ayuntamientos, un poquito con Dan Holístico, que es nuestro comunicador, digamos, psicólogo especializado en este tipo de cosas, para darles herramientas. Pero claro, ahí también es, bueno, lo estamos haciendo nosotros, como nosotras mismas, como personas que están ayudando. Pero justamente lo has comentado. Tienen derechos y tienen deberes esas personas que se están ocupando. Y en algunos municipios incluso necesitan una acreditación, por ejemplo aquí en Madrid, para poder. Esto ya les da un bagaje. Digo, sois profesionales. Todos los que os dedicáis, aunque sea voluntariados, aunque no percibáis un sueldo, sois profesionales. Estáis haciendo un trabajo, muchas veces en vuestro tiempo libre y con lo que os queda, básicamente, o lo que sacrificáis, y no creen que tengan precisamente estos derechos y deberes. Así que cuéntanos un poquito cuáles son los que deben conocer cualquier gestor de colonia felina o asociación que se dedique a ello. Pues sí, a ver, la ley obliga a los ayuntamientos, ¿vale? La ley también lo que dice es que podrá haber esta colaboración público-privada, y cuando digo privada me refiero a las alimentadoras, ¿eh? Ya sea con una asociación o solas. Entonces, como normalmente las administraciones no disponen de recursos propios, sí o sí tienen que, pues, firmar convenios con las entidades, ¿no? Hago un pequeño paréntesis. Yo llevo muchos años diciéndole a alcaldes, alcaldesas, a concejales, concejalas, que a las alimentadoras habría que ponerles una alfombra roja, porque se pasan las 24/7, 365 con el clima que haga falta, llueve, nieve, haga sol, lo que sea, trabajando para la administración, sin cobrar nada, sin estar asegurada en la seguridad social, incluso la mayoría de veces sin este respaldo, esta protección institucional. Y ahí me pongo muy seria porque me parece grave, gravísimo. Entonces, ¿qué dice la ley en cuanto a derechos y deberes? Derechos, los derechos que tienen los cuidadores o las gestoras a ser formadas, a recibir una formación de cómo se gestionan, cómo se alimentan los gatos comunitarios en aquel municipio. Es una formación municipal que los ayuntamientos obviamente están obligados a hacer. A recibir, como tú decías, ¿no? Esta acreditación, esta autorización, no es una cosa que pase en Madrid porque sí. Es decir, la ley lo que obliga es que las gestoras tengan la autorización municipal para poder alimentar, también para cubrir este marco, ¿no? Este marco jurídico, porque en términos generales las ordenanzas locales actualizadas o caducadas prohíben alimentar animales en la vía pública por temas de salubridad, pero con esta autorización lo que hace es, pues, protegerla, ¿no? Y esta acreditación oficial ya puede ser bien con una autorización administrativa, con un listado que lo tenga la policía, con un carnet. Es decir, la ley no dice que tienes que ser un carnet, no, la ley dice que tienen que autorizarlas, ¿vale? Em, Obviamente tienen derecho a alimentar con pienso seco en términos generales, y a mantener la zona, tendrían a mantener la zona limpia, y sobre todo a que se respete su labor sin sufrir acoso. ¿Vale? De aquí que, si queréis, luego hablamos qué sucede si hay cuando alimentadoras les increpan, insultan, agreden, ¿sí? Entonces, deberes. Cumplir los protocolos de alimentación, que el ayuntamiento dentro de su programa de gestión tiene que tener
establecidos, porque en términos generales se tiene que dar pienso seco. La comida húmeda debería ser como para casos especiales, como puede ser animales pues, que tengan problemas para alimentarse, que solo puedan comer con comida húmeda o que tengan que medicarlos, etcétera, ¿no? No dejar restos de comida húmeda, pues eso que traigan a las plagas, colaborar con los censos, que ellas los tienen a todos identificados, saben nombres, saben casi qué apellidos, saben qué sexo son, si han tenido bebés, no han tenido bebés, si están enfermos, qué les pasa, y sobre todo avisar de incidencias sanitarias, ¿sí? Pues para establecer protocolos de salubridad pública y de limpieza a lo mejor más exhaustiva en caso de que hubiera un brote de zoonosis, alguna cosa así. En términos generales de esto, ¿vale? Pero repito, el programa de gestión municipal, que es obligatorio para todas las entidades locales, allí debe estar todo recogido. Pues iba a hablar de los conflictos que has nombrado, pero voy a hacer un inciso ahí también porque a mí también me han preguntado mucho que, jolín, a las colonias, si no les pueden llevar pues comida también más natural. Y realmente siempre contesto lo mismo. Tenemos que pensar también en eso, como has dicho. Tiene que haber ahí, no puedes dejar carne o comida húmeda a la intemperie. Es que no es saludable. Entonces sí o sí tenemos que llevar pues un control y dejar el pienso. Si queremos, pues eso, aportar, como dices, comida húmeda, pues simplemente es poner los comederos y antes de irte volver a quitarlos, porque es que es así. Igual que la gente vecinos que sueltan ahí sus desperdicios de la comida, que todo esto es que la salubridad, al final, tenemos que hablar de eso también. Y es que no tenemos que tener en cuenta también, y esto soy muy pesado, aquí si entra mi parte biológica también, y es que nuestro papel para con gatos comunitarios es la asistencia. Ellos también forman un papel en el ecosistema, incluso controlando como, digamos, plagas, es que no lo son, otros animales, roedores y demás. Por lo tanto, la comida natural la tienen en el ecosistema. El problema precisamente es cuando hay sobrepoblación, ahí sí pueden arrasar con todo. Pero es que de normal, ellos toda la vida han tenido, se juntaron con nosotros para esto mismo, para controlar esa sobrepoblación cuando empezamos a generar nosotros nuestra basura, nuestras cosas o nuestros almacenamientos de comida. Allá en Egipto, ¿vale? Y antes incluso. Por lo tanto, ellos tienen un papel y cumplen un papel en la fauna urbana. La comida que les damos, incluso hasta el agua y demás, es de sostén. Por ejemplo, hace poquito, aquí cuento un caso personal, que tuvimos un problemón en una de aquí de Madrid, que tuvimos que ir a formar a gente, incluso tuvimos que prohibir a personas dar de comer porque tenían a los gatos de colonia obesos. Digo, no puedes tener a un gato de colonia obeso. Primero porque va a causar un problema porque no puede correr, va a ir a pedir comida, va a ir a tal. Y otra de las cosas es que no socializamos a los gatos de colonia. Son animales salvajes, entre comillas. Deben depender, deben tener su propia independencia, aparte de lo que pueda haber. Entonces, ahí ya estamos en la base. O sea, cuando te has obligado, que lo hemos visto, a matizar lo de pienso seco, es que claro que sí, es que el pienso cumple una función de sostén. A quien no pueda cazar, a quien no pueda comer, a quien... Todo esto es que directamente el que esté bien alimentado no va a ir a comer ese pienso seco, preferirá mil veces el ratoncito que habrá cazado. Entonces, hay que tener mucho en cuenta de que no son pobrecitos. Ellos son perfectamente capaces de poder sostenerse. Si no lo son capaces es porque hay demasiados, digamos, vamos a decir así, y ahí es donde nosotros entramos hasta que castramos y naturalmente desaparecen, evidentemente. Naturalmente digo, ¿eh? No otra cosa. Porque ahí ya es cuando entendemos el papel que tenemos con la comida, el sostén y todo lo que estamos dando. Si no, claro, yo siempre digo lo mismo con las personas de colonia y en general todos los tutores. Cuando después de una frase hay un hito, pobrecito, qué penita y demás, aquí es el humano, no estamos poniendo el foco en el gato. Ellos son perfectamente autosuficientes y lo han sido toda la vida. Entonces, por eso es importante también meter esto y deben de tener en cuenta el papel que tienen las alimentadoras y cualquier persona que se dedique a gestionar gatos comunitarios. Pues sí, y a colación lo que decía Ari, ¿no? Vemos aún, o sea, a mí me sorprende, después de más de 15 años cuidando yo colonias felinas o ayudando a gestionar de manera ética e integral, cuando aún veo que hay vecinos que llevan los macarrones que han sobrado, el trocito de carne de su nieto o de su hijo o de su sobrino que no se lo ha comido, no lo voy a tirar a la basura, se lo voy a dar al gato de la calle, haciéndolo como un favor. Entonces ya no es para el animal, es decir, y aquí sí que a mí me gusta, como Marina, me gusta intentar ponerme siempre en la posición de la otra persona, sea ya no en esto, en la vida en general, ¿no? Entonces ahora cuando estaba escuchando esto, vuestras dos partes, ¿eh?
me ha venido a la cabeza, es que yo me pongo en situación del técnico municipal, del concejal, del alcalde, de la alcaldesa. Y es que con personas así, es que puede crear un problema de salud importante y no es culpa de los animales, es culpa de los seres humanos. Entonces, es un problemón realmente y yo lo veo cada día. Cada día me sorprende como aún hay municipios donde, Marina, sí, es que hay fulanito o fulanita que pasa de lo que le diga el ayuntamiento, va a su bola, alimenta 3 veces al gato comunitario, le pone pienso, lata, más lo que le ha sobrado de los días anteriores, y es que esto es un problema. Entonces, administraciones conscientes y eficientes y eficaces y responsables, más profesionales que nos dedicamos, invertimos, es que invertimos una parte muy importante en nuestro día a día a educar al ser humano. Porque al final se trata también de relaciones humanas. Y hablaba el otro día con una chica también del ramo y dice, es que mi parte del día no es con los gatos, no es con las aplicaciones, es con la relación tú a tú, es cuidando, es haciendo de jefe de recursos humanos casi, ¿no? Ahí Poquito a poco, vamos. y ahí le has dado la labor de una asociación o de cualquier voluntario, la primera labor, y nosotros como profesionales, no es cuidar al gato, es educar. Porque ahí es donde vamos a ir a la base, siempre lo diremos. Y hay que hacer charlas, yo siempre digo, como los que van puerta por puerta en Reino Unido, realmente lo vi, estando en Edimburgo de vacaciones, nos llamaron a la puerta en el hotel unas personas que estaban creando una colonia en la zona. Y nos llamaron a decir, mira, estamos haciendo esto, tenemos esta parte, vamos a hacerlo así, así, así. Y no había ningún problema. Digo, ¿cuánto nos queda para llegar a este punto? Digo, pues claro, o sea, sí, puede hacer un poco de efecto llamada, sí, pero es que al final la educación está ahí también. Lo van a terminar viendo en algún punto. Y ahí es donde se pueden cabrear, digamos, y ahora ya sí, volvemos a la pregunta que hemos dicho, de eso, de al final, cómo gestionamos esos conflictos, cómo se debe actuar. A ver, cuando tienen una situación de estas, lo primero que tienen que hacer es ponerlo en conocimiento del responsable legal, que en este caso es el ayuntamiento. Entonces, o llamada o correo electrónico, a ver si es una agresión, si es un acoso. Obviamente yo lo que haría es llamar a la policía. ¿Vale? Porque es que depende de la gravedad del asunto. Una cosa es que vayas por la calle y te den un insulto, pero y tú lo quieras y lo debas comunicar al responsable legal, y otro es cuando tú vayas a suplir la inacción de la administración, recibas agresiones verbales e incluso físicas. Depende de la gravedad del asunto, tendrás que pedir auxilio policial o no. Pero necesite quien lo esté sufriendo auxilio policial o no, mi recomendación es que lo ponga en conocimiento de la autoridad competente, que en este caso es el ayuntamiento, ya sea a través de la Concejalía de Bienestar Animal, de Medio Ambiente, de Salud, lo lleve a alcaldía directamente, de donde sea. ¿Sí? Entonces, sí o sí, ponerlo en conocimiento del ayuntamiento, y que el ayuntamiento es quien tiene que mediar y tiene que poner medidas y tiene que ver qué es lo que sucede e incluso darle esta protección institucional, ¿no? Como os decía antes, las alimentadoras, las gestoras están haciendo un trabajo público, con reconocimiento, con pago, con lo que sea o no, pero es necesario, imprescindible que tenga este apoyo, este soporte institucional. Por tanto, tiene que haber comunicación. Y la comunicación tiene que ir direccionada donde tiene que ir, no en redes. Es que lo vemos cada día. A mí me etiquetan en redes cada 2 por 3 y yo digo, es que yo no llego a redes. O sea, llamarme si hay una cosa que es urgente, o un correo electrónico, o pedimos una cita y valoramos la situación. Pero en redes, yo sí que soy partidaria, que en muchas situaciones el efecto redes sociales es una pata más de presión social, es una pata más que es la última gota que puede hacer decantar el vaso, ayudar a que se cambien las cosas. Pero antes se tienen que haber utilizado las vías, las herramientas que hay, que existen. Cuando yo hace más de 15 años que escucho, es que tenemos que cambiar las leyes, tenemos que cambiar las leyes. No, señores, sí, perdón, sí, tenemos que hacer leyes aún más que protejan a los animales y a las personas. Pero herramientas las tenemos de hace muchos años. El problema es que no las utilizamos bien, no hay medidas de control, no hay seguimiento, pero tenemos medidas. Entonces, cuando una alimentadora gestora se encuentra increpada por un vecino, una persona, lo que sea,
amparo policial si es necesario, y si no es necesario, al día siguiente ponerlo en conocimiento del técnico, del político, de me está sucediendo esto y poner medidas. Si incluso no le hacen caso, ¿qué hay que hacer? Contactar con un profesional. Yo o los que hay en España, que hay muchísimos profesionales dedicados al derecho animal. Hay asociaciones de juristas, hay asociaciones de fiscales, hay asociaciones de jueces, hay profesionales de todas las ramas vinculadas al bienestar animal agrupados, hay gente, ¿vale? Entonces, no redes, utilizar la vía establecida para ello. Si no nos hacen caso, que va a ser probablemente el tema, entonces sí, buscar ayuda profesional. Y además de increpar o insultar, amenazar a las que son alimentadoras, también hay algo que va más allá, ¿no? Que es cuando empiezan a, pues, o a hacerle daño a los gatos o a envenenarlos. Entonces ahí también tendríamos que actuar un poquito parecido, ¿no? A como estás comentando. Sí, sobre todo, como os decía, cuando la situación es urgente, grave, porque ha habido una agresión verbal con riesgo o una agresión física, amparo policial. Pero lo mismo, amparo policial cuando hay una agresión física en gatos, en casetas, en comederos y sobre todo, no tocar nada. ¿Por qué? Porque una vez tú pides el amparo policial, la policía se persona, puede tomar como autoridad competente, que es, puede tomar muestras o puede hacer fotografías, recoger material, levantar acta de lo que ahí ha sucedido. Entonces, esto es, vamos, de primero de básica, ¿sí? De cuando nos enseñaron a sumar, esto es no tocar absolutamente nada y pedir amparo policial. Porque cuando hay eso, agresiones físicas, cuando hay envenenamientos o posibles envenenamientos, cuando, pues eso, cualquier acción humana susceptible de ser un ilícito penal, teléfono, SEPRONA, Policía Local, Guardia Urbana, Guardia Civil, Policía Nacional, estemos donde estemos. Y ante la duda, contactar con un profesional, no, que no tengan miedo, no tengan miedo. Y cuando hemos empezado la charla, me he quedado con la espinita y ahora viene a colación. Tenemos miedo a denunciar. Y yo hace 15 años que digo, una denuncia no es más que poner en conocimiento una situación ante una autoridad competente que tiene la obligación de analizar, estudiar si es susceptible de algún tipo de infracción administrativa, infracción penal. ¿Sí? Nada más y nada menos, pero es súper importante. ¿Sí? Y dar la seguridad y la tranquilidad de que estas denuncias pueden ser anónimas, ¿sí? Se pueden hacer a través de asociaciones. Es decir, sobre todo, ante la duda, contacten con un profesional, pero digo, sobre todo, nada de redes, porque las redes nos pueden volver en contra. Nos pueden. Son buenas como todo. Una herramienta bien utilizada puede ser muy buena y una herramienta mal utilizada puede ser mala, pues lo mismo. Es que eso yo creo que lo vivimos a diario también, tanto en comportamiento por mi parte, en nutrición en la parte de Ari. Muchas veces se queda en un comentario y tú ves el comentario después de mucho tiempo, porque recibimos muchísimos comentarios, por suerte, de todo lo que tenemos, y es en plan de, jope, era una situación urgente y estás pidiendo ayuda por aquí. O anda que no hemos visto, por ejemplo, en Twitter, bueno, Twitter, la X de hoy día, o Threads, en el que pone, por favor, ayuda a mi gato, le pasa no sé qué. ¿Quién te va a ayudar ahí? Llama a un veterinario, te vamos a decir lo mismo, llama a un veterinario, llama a alguien, llama a un profesional del comportamiento, a lo que sea, que alguien que te pueda ayudar. Porque es que muchas veces eso ya te quedas tú como, ya está, ya lo he dicho. Y digo, nadie te ha escuchado. O nadie te ha prestado atención porque es un comentario más en toda la marea que hay ahí. Las redes tienen la utilidad de la difusión, de aprendizaje, de todo eso. Pero mira que nos cuesta muy difícil de que te podamos ayudar desde allí. Cuando somos cuentas pequeñitas, bueno, estamos todo el día metiendo, pero cuando empezamos a tener un poquito más de bagaje, se nos va en el mar de cosas que puede haber. Tengo publicaciones con 3000 comentarios. ¿Dónde voy a leer yo ahí esas cosas? Evidentemente dices, tienes los privados, tienes el teléfono puesto por todos lados, tienes el mail. Luego te preguntaremos también, lo pondremos en descripción, cómo te pueden contactar a ti, clarísimamente. Un mail o cualquier cosa, hasta la web tiene un formulario, lo vamos a ver antes que un comentario en redes. Entonces, muchas veces genera esa inacción, crees que estás haciendo algo y realmente
no estamos pudiéndote leer y no es porque no te queramos ayudar, es que no te podemos leer. Entonces es súper importante. Y ahí Y perdón, también, sí, sí, un inciso muy importante, ¿eh? Es que muchas veces el efecto redes, como os comentaba, ¿no? Puede ser contraproducente. Es decir, si tú estás siendo testigo de un maltrato animal y lo pones en redes, esto le puede llegar al supuesto maltratador, dejar de ejecutar aquella acción y ahí se ha quedado. exactamente. Entonces, si tú recabas pruebas, pero contactas con la autoridad competente, técnico, policía, a través de un profesional, se puede cursar una denuncia, se puede cursar una demanda, ¿sí? Pero si tú solo lo que haces es una denuncia pública o una denuncia social, está muy bien. Pero cuando hayas agotado las otras vías que no hayan surgido efecto, o cuando quieras un resultado diferente, pero asumiendo que esto puede comportar riesgos. Entonces, como tú bien has dicho, ¿no? Ante una urgencia, ante una duda, que contacten con un profesional. ¿Verdad? Mira, es que es un ejemplo muy, muy sencillo que entiendo que todo el mundo entenderá. Tú te llevas mal con tu pareja y te quieres divorciar. Lo vas a poner en Instagram, en X Streets, en Facebook, en LinkedIn. Mira, me quiero divorciar. Y no vas a hacer nada más. Algunas Pues es que veces es lo sí, ¿eh? mismo. Se ven este tipo de cosas. Pero sí. ¿Vale? Pero no es lo Pues es normal. que, No No es es lo lo normal, normal, vamos. pero por eso. También yo creo que es un poquito, son gente que no tiene ese conocimiento, a lo mejor de todo. No saben que existimos muchas veces. Entonces, Mm. por eso también divulgarlos. Es que también a lo mejor son tan impotentes que no saben ni qué hacer en ese momento. ya. Pero sí, por eso nos hace falta que estemos aquí, básicamente. Y yo creo que ya por último, lo que has comentado hace un momentito, es que aquí además lo vivo muy, muy al día. Yo vivo en una zona ahora mismo, digamos, a las afueras de un municipio, estos que están en construcción, que hacen por todos los lados. Llevo aquí ya 4 años y en 4 años han construido como 6 urbanizaciones, básicamente, estos que son de pisos. Había colonias prácticamente en cada una de ellas. Y han tenido que tener un problema brutal porque, claro, el gato termina volviendo. Es su sitio, es su territorio. Aunque le lleves a la otra punta del municipio, 3 kilómetros, 4 kilómetros para un gato no es nada. Y está el problema de la reubicación. Y porque el vecino no va a querer nadie ahí. O es las propias obras te pueden poner en peligro a los gatos. ¿No? Entonces, justo le has comentado que ese dato, por ejemplo, no lo tenía, que es ilegal reubicar esa colonia, ¿no? Entonces, realmente, ¿cuándo es ilegal reubicar? ¿O qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos de marco detrás de estos problemas? Pues Luismi, te agradezco la pregunta porque es el temazo, al menos es el temazo estrella que yo cada día recibo solicitudes de ayuda, de asesoramiento, de consulta, porque, pues como tú bien decías, ¿no? Obras, una escuela, biodiversidad, cuando al ser humano le molesta aquel animal y se inventa muchísimas veces argumentaciones para quitárselos de encima, pues muchas entidades locales, administración, ayuntamientos, ¿no? Lo que hacen es pues, capturarlos y llevarlos a otro lado. Primero, esto es ilegal, es decir, una reubicación o el desplazamiento, que no es tanto una reubicación, sino es mover pues, comedero, bebedero unos metros, ¿sí? Que no tiene que haber captura previa para llevarlos a otro sitio que está más lejos. Tanto la reubicación como el desplazamiento de gatos comunitarios, con la excepción de los, o sea, de los gatos cuya ubicación están en libertad, están prohibidas. Es decir, la reubicación y desplazamiento de gatos comunitarios de colonias felinas está prohibido siempre, excepto 4 casos. ¿Vale? Los 4 casos son que sea incompatible con la preservación de su integridad física y su calidad de vida, es decir, que vaya en contra de su bienestar animal, ¿sí? De su bienestar propio. Cuando suponga un impacto negativo para las condiciones de biodiversidad en espacios naturales protegidos y los espacios que ya que están catalogados, ¿no? Clasificados como la Red Natura 2000, donde se protege otro tipo de especies y el medio ambiente, la biodiversidad. Cuando suponga un impacto negativo para la fauna protegida o cuando supongan un riesgo contra la salud y la seguridad de las personas, ¿sí? Ujú. Solo en estos 4 casos es posible una reubicación o desplazamiento, solo en estos 4. Pero incluso con estos 4 supuestos, ¿vale? Hay unos protocolos a seguir. Hay que hacer un estudio.
hay que hacer un protocolo específico. Se tienen que hacer las reubicaciones bajo supervisión veterinaria y previo informe preceptivo del órgano competente de la comunidad autónoma, ¿vale? Este informe veterinario tiene que analizar si la reubicación, o sea, si el origen de los gatos más el destino supuesto de los gatos es compatible con su integridad, con su bienestar, ¿sí? Porque si ya no es, pues no procede. Pero existiendo un informe veterinario que diga que sí procede esta situación futura, esta reubicación, hace falta el ok de la administración autonómica. Y este es otro melón, ¿vale? Porque yo no sé en el resto de comunidades, pero en la comunidad donde yo resido, estamos en ello porque se están autorizando cosas que no deberían, Claro. ¿vale? Entonces, por el simple hecho de que nos moleste o que haya unas obras o que esté en una escuela al lado, pues eso no es motivo para reubicar y así porque sí. Hay una serie de requisitos que se tienen que cumplir obligatoriamente, ¿vale? Esto lo tenemos en la ley, esto lo tenemos en la directriz general. Entonces, yo, por ejemplo, he podido, te lo diré, he prohibido evitar una reubicación de 2 colonias que estaban a 150 metros de una escuela donde la escuela, una sola madre se quejaba de que en el arenero posiblemente defecaran o orinaran gatos comunitarios, que posiblemente eran gatos domésticos o posible eran otras especies. Pero no hay nexo causal entre esa situación y la culpabilidad, la responsabilidad de los gatos de aquella colonia. Entonces, me estudié la situación, estudié la normativa, estudié pues ¿no? El vector que puede ir realmente darle una patología infecciosa, toxicológica a un humano, presenté aquel dictamen y por lo que yo sé, los gatos están en su sitio, en su casa. ¿Vale? Entonces, a mí me gusta mucho este tema, le estoy dando mucho enfoque a las reubicaciones porque ayudamos primero a los gatos, a las asociaciones gestoras alimentadoras voluntarias, a la administración local y a la administración autonómica, pero para eso hay que saber. Ahí está el problema, que muchas veces no hay ese nexo, no hay ese conocimiento, es sí, sí, ok, ok, y ya está. Y sin haber hecho absolutamente nada. Y eso lo tienen que exigir, tienen que saber que esto pasa para que se exija este tipo de cosas, sobre todo la asociación competente. Súper importante, desde luego. Pero es verdad y vuelvo muy rápidamente, ¿eh? Me vuelvo a poner en el lugar del técnico o de la técnica municipal, donde tiene 50.000 frentes, donde no tiene formación, donde tiene un problema y donde tiene que dar solución y la solución que es muchas veces lo fácil. Los cojo, los cambio de sitio sin saber, como vosotros sí sabéis, que aquellos gatos volverán a su casa con el riesgo de ser atropellados, etcétera. Exactamente, es que pueden moverse kilómetros. Y es que van a Sí, sí. volver. Hemos tenido algunos casos de gente que se ha mudado al otro lado, al pueblo, al lado, lo que sea, y el gato termina volviendo a su territorio, sobre todo si tiene salida al exterior. Es que al final son animales que tienen un gran apego a su territorio. Y es que ese es su centro. Entonces, ahí una vez más también se ve el desconocimiento que hay de la especie. Y Ahí también lo que iba a falta. decir yo lo del desconocimiento, porque también si nos podemos poner en el lugar de la madre que dice, si están haciendo sus necesidades en este arenero donde luego mi hijo juega, todos hay como un bulo, ¿no? Entre toda la gente de a pie, ¿no? Que dicen que los gatos pues traen enfermedades, son sucios, y realmente tampoco es así, pero es simplemente desconocimiento. Nos ponemos tanto en lugar de uno como de otro y al final es desconocimiento. Totalmente, Ari, totalmente de acuerdo contigo, pero uno, el desconocer la ley no te exime de tu Claro. cumplimiento. Dos, esta madre es abogada. Ah, pero bueno, tampoco tiene por qué saber de ese tema, pero, jolín, ponerte un Que poquito a no Exactamente, que es, investigar, luego mandan narices. a investigar. que no pasa nada, ¿no? Pero ya también entiendo, ella debe llevar otros procedimientos, otras especialidades. Ella supuestamente estaba sufriendo o está sufriendo porque su hijo, su hija, pues puede contraer según qué enfermedad. Y para ella lo fácil era que el ayuntamiento moviera las colonias. ¿Qué pasa? Aquí se dieron muchas cosas, ¿no? Que al final, pues
El ayuntamiento contactó con un alimentador, la alimentadora contactó con no sé quién, este contactó conmigo y yo, pues en este caso, aporté una solución que para mí era la solución y nos la compraron. Entonces, delante de reubicaciones, levantar la mano, por favor, Mm. por favor. Perfecto. Pues súper, o sea, me ha encantado. Yo creo que esto va a ser una Biblia. Tenemos varios podcasts que ya son una Biblia, esto van a entrar dentro de una Biblia. Y así que de mandarlo a todo el mundo que lo necesite, lo publicaremos, lo pondremos por todos lados, porque yo creo que hemos dado el ABC, yo creo aquí, ahora mismo. Así que yo creo que va a ser una herramienta muy importante, sobre todo para todo el mundo. O sea, es que creo que hemos hablado a todos los niveles ahora mismo, ¿no? Ahora sí que nos gustaría, aunque ya lo has comentado un poquito al principio, a modo de un poco cierre, que nos comentes así brevemente tu modo de acción, ¿no? O sea, si una persona, asociación, gestor, lo que sea, está viendo esa situación complicada, ¿cómo tú puedes ayudar exactamente y cuáles son tu forma de trabajar? Aunque ya lo has dicho un poquito, pues para que quede aquí ya como cierre y se quede la información. Perfecto. Pues como comentaba antes, ¿no? Es decir, no lo he explicado bien, pero yo empecé también como alimentadora hace muchos años y hace muchos años que la colonia que yo empecé a gestionar ya eh, se terminó, o sea, se eliminó la colonia de manera natural porque implementamos lo que ahora es ley. Antes no lo era, pero ya veníamos con esta conciencia y estos conocimientos internacionales, ¿no? Entonces sé perfectamente lo que es estar a pie de calle y uno de mis objetivos es, primero, aliviar la carga de las gestoras y facilitarles un escudo jurídico real frente Ujú. a la administración o los conflictos vecinales, pero también ayudar a la administración a ejecutar estas políticas públicas, primero que están obligados, ¿no? Y segundo, pues con la parte más también económica, ayudarles a optimizar los recursos públicos. Entonces, ¿cómo estoy ayudando yo actualmente? Primero, desbloqueando conflictos frente a ayuntamientos, ¿no? Es decir, si el municipio no responde, si prohíbe el método CER, amenaza una colonia, pues lo que hago es estudiar caso a caso vías alternativas de presión institucional, como si hace falta, pues ir al defensor del pueblo, pero antes sobre todo de gastar recursos en una demanda judicial, ¿no? Como también os comentaba, esta interlocución, ¿no? Esta traducción entre cuando yo hablo con un técnico o con un político y me explican su versión, de manera automática soy capaz de encontrarle una solución donde yo pongo el enfoque en bienestar animal, pero también atendiendo a sus responsabilidades públicas. Entonces, traducir esto que os decía, ¿no? Las necesidades de los gatos al lenguaje técnico de la administración, redactando pues convenios, programas de gestión, protocolos, proyectos que realmente sean viables y que no tienen el dinero público, ¿no? Y mediaciones, cuando hay este conflicto con los vecinos o incluso con formaciones. Hoy, a día de hoy, lo que estoy haciendo esto y cómo, de qué manera, pues como os decía, ¿no? Escucho caso a caso y analizo, estudio la documentación que tengamos a disposición, diseño la vía de actuación más ágil a través pues, de recursos, mediación o vías de amparo, sin soluciones genéricas, porque sí que el ayuntamiento tiene que ejecutar un programa de gestión, pero incluso el programa de gestión de cada municipio es diferente. Lo que me está resultando también, vaya, práctico, es asumir esta interlocución con el ayuntamiento, ¿no? Con este rigor técnico irrebatible, porque muchas veces las gestoras y yo decimos lo mismo de manera diferente y como es una persona nueva, con un rigor profesional, cambia la energía de las relaciones, ¿no? De la situación. Entonces, a disposición. Y sobre todo monitorizando la respuesta municipal, ¿no? Blindando resultados. Es decir, estar ahí también presentes y constantes y presionando, ¿no? Aportando soluciones. Sobre todo priorizando evitar la vía judicial, que es la que yo os decía que yo no utilizo, porque para mí no tiene sentido colapsar los juzgados cuando disponemos de normativa y capacidad técnica necesarias para resolver pues, esta gestión ética integral de gatos comunitarios directamente pues, con la administración, ¿no? Este sería un poquito el resumen de lo que yo hago, que es mucho, aunque no lo parezca, es mucho. Es mucho y cada vez, por suerte, con más solicitudes de ayuda, tanto de particulares como asociaciones, como incluso la administración está diciendo, ojo, pues voy a invertir X euros aquí, pero voy a que esta persona me ayude a poner orden. Y si nos quieres dar tus métodos de contacto, aunque los pondremos en la descripción, pasárnoslo luego para ponerlo en todos los sitios, pero porque quede también por aquí.
Yo me llamo Marina, mi apellido es catalán, es un poquito complicado, que es Vall-Llosada con un guión. Entonces, mis vías de contacto son por teléfono al 676 76 23 11 y el correo es marina@valllosada.com, pero que luego os pasaré la web, ahí hay un formulario también de contacto, tanto en catalán, en castellano como en inglés, porque estoy intentando esto expandirlo internacionalmente. Hay muchos países que ya lo están haciendo, por tanto, que sigan como están, pero tantos otros que están tomando de referencia como modelo a seguir España, y en España hace falta mucho trabajo aún. Entonces, aquellos países donde nos quieran para Bueno, profesionalizar la gestión ética integral y ver realmente resultados, pues ahí estaremos. Qué guay, pues muchísimas gracias. No sé si quieres dejar algún mensaje así final. Pues sí, la verdad es que me he enrollado mucho, disculpar. Me pasaría horas con vosotros porque al final, ¿no? La situación es lo que vamos viviendo también cada día, pues te da ese bagaje. Y agradeceros, pero sí, le querría decir pues que la ley de bienestar animal, como hemos empezado al principio, ¿no? Se ha convertido en la gestión de colonias felinas en una obligación legal estricta para las entidades locales, ¿no? En que seguir improvisando o mirando hacia otro lado solo genera tres problemas críticos para ellos mismos, para los ayuntamientos, ¿eh? Que es esta inseguridad jurídica, riesgo de denuncias y de sanciones. Genera también conflicto social con el vecindario, porque pone en contraposición gestoras con vecindario, cuando tendría que mediar. Y además es un descontrol presupuestario, porque se lanzan recursos públicos a mansalva. Y por último, y no menos importante, es cumplir con el objeto esencial de la ley, que es el bienestar animal. Entonces, ponerlo en valor, ¿no? Y como os decía antes, desde mi consultoría, pues ofrezco eficiencia económica, blindaje jurídico y gestión pública realmente eficaz, ¿no? Sobre todo, no solo para evitar la vía judicial de los obligados legales, sino para mí, el principal foco es llegar a aquel gato comunitario de aquel municipio pequeño que no está siendo atendido y que tiene una pata rota o tiene la cara desfigurada porque ha sufrido un accidente y nadie lo está atendiendo, llegar a aquel, llegar a aquel. Y en el camino me voy encontrando seres hermosos como vosotros y como todas las gestoras de colonias a las cuales yo les mando todo mi ánimo, todo mi, 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 mi admiración, mi fuerza, mi energía, para que no desistan nunca, porque yo también he estado allí, yo también he estado agotada emocionalmente. No es menos difícil interlocutar con la administración que alimentar, que yo muchas veces digo, yo lo dejo todo y me voy a cuidar a los gatos de la calle, que al menos tengo a alguien que me acoge, ¿no? Con los brazos o con las patitas abiertas. Y nada más y nada menos que ya me callo, que agradeceros otra vez el espacio, el tiempo, la repercusión y que esto llegue a las máximas personas, sobre todo para que se sientan ah, apoyadas, ¿no? Con ese soporte, acompañadas. un poquito lo que decimos siempre, llegar a cada sitio. Nosotros decimos cada hogar con gato, pero también cada hogar en sus colonias. Llegar a cada hogar donde haya un gato, ya sea en la naturaleza o en casa. Esa es nuestra máxima siempre. Intentar que todo esto llegue al punto. Así que nada, mil gracias por venir para acá. Mil gracias por tu trabajo. Así que esto es súper necesario y es que al final lo que decimos siempre. No podemos discutir con nadie. Todo el mundo tiene su punto de vista y es algo que hemos visto durante todo el podcast y es que incluso el técnico del ayuntamiento tiene su punto de vista, ¿no? Y al final discutir lo único que hace es romper relaciones. Al final hay que escuchar necesidades de uno, de otro, igual que nosotros que decimos en tutor, ¿cómo le vamos a exigir a una persona media hora de juego con gatos si trabaja 12 horas al día? Hay que adaptarlo a su punto. Esto es lo mismo. ¿Cómo le vamos a exigir a un ayuntamiento tal si no sabe tal, si cual? Al final hay que escuchar necesidades de todos porque todos vivimos en el mismo sistema. Así que tenemos que estar para ellos de todos los puntos. Y al final con conocimiento y enseñando a esa persona entra porque le estás dando la vía. O sea, si no ya sería mala persona, como siempre digo yo. Si ya no hace caso a todo lo que hay, ya es porque quiere. Punto. Si no, es responsabilidad de hacerlo y ya vemos que hay formas fáciles, entre comillas, solamente necesitan trabajo. Así que mil gracias por todo este trabajo también. Y nada, pues despedimos una semana más.
Como sabéis, tenéis vías de contacto, podéis comentarnos en Spotify, ahora ya estamos en YouTube, lo recordamos. Comentarios, tanto en la cuenta mía de Catjala como en Fórmula Felina estamos a disposición. En todos los reels que vamos a poner, intentar ponerlo todo por ahí y daremos respuesta, ¿vale? Y en lo que necesitéis, pues a los contactos que vamos a poner de Marina para que os pueda echar una manita. Así que nada, hasta las próximas 2 semanas, hasta la próxima semana, mi gentes, y nos vemos. Chao. Chao, Chao. chao. Y hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que haya sido súper interesante. Si tenéis cualquier comentario o duda, podéis escribirnos en nuestras redes sociales, @hablandoengato.podcast. Nos vemos en el próximo capítulo.